Muy bien, chicos, pues entonces sean bienvenidos al curso de auditoría. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro trabajo de las generalidades de la auditoría. Y en esta oportunidad, pues vamos a tener a bien platicar acerca de este punto 3 dentro de los aspectos generales, en donde vamos a mencionar ya lo que serían los fines generales de la auditoría, ¿verdad? Entonces, veamos esto, vamos a trabajar aquí, punto importante, estos puntos ya los vamos a trabajar de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, en este caso la NIA 200. Esto es muy importante porque ustedes van a tener un trabajito acá conmigo sobre algunas normas internacionales que vamos a tratar, vamos a tener que investigar y después vamos a tratar de compartir la información que pudimos investigar o colijar o bien recaudar en nuestra investigación con nuestros compañeritos. Entonces, pues los fines generales de la auditoría los encontramos en la NIA 200, ¿sí? Norma Internacional de Auditoría y Atestiguamiento 200. Muy bien, en esta norma verifican o bien establecen, perdón, dos fines de la auditoría o dos fines generales. El primero de ellos es verificar la situación financiera de la empresa y la efectividad de las ganancias o pérdidas. Profe, aquí pudiéramos hablar como de aquellos objetivos o aquellos objetivos primordiales que veíamos en la historia de la auditoría. Sí, exacto. Solamente que aquí ya con base en una norma internacional. Entonces aquí lo primero era verificar, ¿sí? Verificar la situación financiera que se parece bastante a aquel primer objetivo primordial que tuvo sus reformas alrededor del año de 1905. Pero aquí también se verifica la efectividad de las ganancias o las pérdidas, ¿sí? O sea, del resultado obtenido en un periodo determinado. Y como segundo fin general de la auditoría, pues tenemos lo que ha prevalecido, ¿verdad? Desde aquel origen de la auditoría en Inglaterra, el descubrir y prevenir fraudes y errores, ¿verdad? Esto, si ustedes se recordarán, lo vimos, estos objetivos o este objetivo lo venimos trasladando, como diríamos ahí, arrastrando desde aquella primera clase presencial, ¿se recuerdan? Que fue nuestra segunda clase de auditoría, en donde estuvimos hablando de detectar y prevenir. Pues precisamente aquí, ya con base en la NIA 200, pues ya es un fin general de la auditoría el descubrir y prevenir los fraudes y errores. Aquí entre paréntesis, pues la aclaración entre voluntarios e involuntarios, ¿verdad? Que pues sería en teoría pues la diferencia que existe entre un error y un fraude. Y que pues ya le dedicamos un tiempito en clase pues a verificar este punto, ¿no? Sobre estas diferencias entre prevenir, entre detectar, entre fraude y entre lo que podría ser un error, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues, estos serían los dos fines generales. Fines generales más importantes de la auditoría. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, este sería el punto 3. Vean ustedes qué bonito está, ¿no? O sea, así sencillito, así bien claro, fines generales de la auditoría. Así bastante claro. Ahora pasemos al siguiente punto. Si alguien necesita un poquito más de tiempo aquí, me avisa, por favor, y yo con mucho gusto me detengo. No se preocupen. Vamos a continuar entonces y ahora vamos a verificar un punto número 4. Vamos aquí con esto y vamos con lo que sería el concepto de auditoría, ¿sí? Muy bien. Coloquemos como título entonces esto, chicos, por favor, concepto de auditoría. Y bueno, vamos a ver aquí dentro del concepto, vamos a tener que ir a la etimología, ¿sí? De la palabra auditoría, que ya lo hemos visto en una primera sesión de inducción, cuando estuvimos viendo precisamente algunas imágenes, algunos juegos ópticos, pues precisamente ahí también trabajamos esta parte de etimología. Recordando, etimológicamente, auditoría viene del vocablo inglés auditing, que significa o que quiere decir oyendo, ¿verdad? Punto importante, número 1, ¿sí? Un segundito acá, ahí está. Ahora bien, cuando ya hablamos o ya hacemos referencia al concepto como tal de la auditoría, para pues situaciones del curso, vamos a definirla de la siguiente manera. La auditoría es la rama analítica de la contabilidad. Esta parte de acá que tenemos incluso en negritas, como les mencionaba con anterioridad, lo vimos en la inducción del curso, en las primeras sesiones y en nuestra primera clase presencial que tuvimos, ¿sí? Es un proceso sistemático, esto sí ya va agregado, esto sí ya es extra, ¿verdad? Es un proceso sistemático
de revisión de documentos y otras evidencias. Y aquí hay un punto muy importante que tiene el paréntesis que dice pruebas, ¿verdad? Es el examen, también otros lo definen así como el examen objetivo de los estados financieros preparados inicialmente por la administración. ¿Sí? Aquí está este agregado que yo les menciono, que es un examen objetivo de los estados financieros, pues aquí ya hace mención precisamente de un registro contable y también hace mención o hace alusión a ese departamento de contabilidad donde menciona que estos estados financieros están previamente preparados o inicialmente preparados por la administración, ¿verdad? Entonces, punto importante. Ojo aquí, estas definiciones, sobre todo la parte de concepto, esto lo estamos extrayendo literal de la norma internacional de auditoría 300 y 500. Entonces, para que ustedes pudieran colocar también ahí en su cuadernito, por favor, que esto va, este concepto va a estar de acuerdo. Se los mando aquí en chat para que todos lo podamos tener. De acuerdo. Un segundo. A la NIA 300 y 500. ¿Sí? NIA 300 y 500. Solo denme un segundo. Ahí está. Muy bien. Para que la coloquen ahí en su cuadernito también, por favor. ¿Sí? Esto lo encontramos en estas normas en esta norma internacional de auditoría 300 y 500. Muy bien, vamos a seguir indagando en lo que son estas normas, esta 300 y 500, y por eso vamos a mencionar pues algunos aspectos importantes, ¿sí? Si alguien necesita un poquito más de tiempo, me avisa, o si necesitan que regrese, pues con mucho gusto vamos a regresar, ¿sí? Bueno, pasemos a este apartado entonces de auditoría y vamos a definir auditoría como el examen objetivo de los estados financieros preparados inicialmente por la administración, ¿verdad? Eso es precisamente el apartado que yo les mencionaba hace un momento respecto a la NIA 300 y a la NIA 300 y 500, ¿sí? Ahora bien, más adelante, pues vamos a estar visualizando algunos aspectos importantes que menciona la NIA 300 y 500. Vamos a ser un tanto más puntuales respecto a ese examen de los estados financieros, ¿verdad? Ahí vamos a estar observando precisamente algunos puntos como el control interno, que también ya hemos mencionado, ya hemos hecho mención de este control interno con anterioridad. Pero bueno, vamos a ir avanzando pasito a pasito, ¿sí? Vamos a dar un par de segunditos acá. Muy bien, no hay ningún problema, Astrid, ¿sí? Vamos a regresar un momento a lo que son los fines. Sí, yo vi ahí que se desconectó y se volvió a conectar, entonces no hay ningún problema. Si ustedes gustan, vamos a regresar, solo para que puedan tomar captura de los fines, ¿verdad? Entonces, dame aquí un momentito. Estamos regresando. Y aquí está, ¿sí? Esta es la de los fines, por aquí iniciamos. Ahí para que tomemos una capturita de esto. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es la de concepto, donde vimos la etimología y un concepto por parte de la NIA 300 y 500, ¿sí? Otra capturita ahí, porfa, Astrid. Y precisamente aquí donde íbamos, que era, culminábamos lo que es el concepto de auditoría, siempre con base en la NIA 300 y 500, ¿verdad? Entonces, ahí está. Muy bien, yo creo que ya estamos, ¿verdad, Astrid? ¿Todo bien? Manita arriba o reacción ahí o un mensajito ahí de que ya. Gracias. Muy bien, Astrid. Entonces, sigamos, pues. Vamos a seguir avanzando y vamos a ser bastante puntuales ahora con esto de la NIA 300 y la NIA 500 que platicábamos hace un momento, ¿sí? Bueno, respecto a respecto a esta NIA 300, pues, que nos habla ya de un examen de los estados financieros, la NIA 300 y 500 nos proponen que el auditor debe poner suma atención en los siguientes puntos. Aquí establecemos 3 puntos claves, ¿sí? El primer punto de ellos es el siguiente, que menciona que el procedimiento de control interno de la empresa, ¿sí? Hay que poner suma atención a ese procedimiento de control interno. El control interno ya lo he mencionado. Yo siempre lo reflejo, lo puedo expresar, lo puedo definir como esa red que se tiene como un tipo telaraña, ¿verdad? O esa estructura, yo siempre lo relaciono con las terrazas, ¿sí? Esa estructura que le llaman a veces canasta, algunos maestros de obra, algunos arquitectos, pues
Ingeniero le llaman también canasta a esa estructura que tienen las terrazas para soportar los pesos que puedan poner sobre ella. Pues del mismo modo es el control interno con 3 elementos, ¿verdad? Que ya hemos mencionado con anterioridad. Incluso en la clase de Derecho Laboral y Mercantil la semana pasada yo hice mención de esto, ¿sí? Cuando hablamos de los principios del derecho mercantil, hice mención de los elementos del control interno donde pedía la participación de ustedes. A estas alturas yo creo que ha quedado bastante claro esto como un tipo de inducción, ¿verdad? Control interno, elemento humano, equipo adecuado, perdón, elemento humano, equipo adecuado y sistema contable. 3 elementos del control interno, ¿verdad? Que pues es la base fundamental del proceso contable. Entonces, pues como punto importante que nos ordena la NIA 300 y la NIA 500 es verificar precisamente los procedimientos que se realizan en esto, en el control interno, o sea, en el elemento humano, en el equipo adecuado y sobre todo en el sistema contable, ¿verdad? Ver esos procedimientos que se llevan a cabo acá. Muy bien. Otro punto, como les decía, son 3 puntos que recomienda en general, ¿verdad? Porque ya ustedes van a tener la oportunidad de indagar en las normas internacionales y se van a dar cuenta que está por párrafos que son bastante extensas, pues se van a dar cuenta aquí que aquí tocamos los puntos más generales, ¿sí? O los más puntuales. Y por eso mencionamos que los exámenes de los registros contables, pues también deben de ser objeto de suma importancia y de suma atención por parte del auditor. Esos exámenes de los registros contables, las operaciones, registros financieros, aquí nos habla de las pruebas, ¿sí? Esas pruebas que se deben de tener. Pero ojo, fíjense que este punto 2 tiene relación más, es diferente del punto 3, ¿sí? Tenemos primero que verificar como auditores el procedimiento que se lleva en la empresa dentro del control interno, ¿verdad? Que es la base, que es esa telaraña, que es esa estructura de soporte financiero. 2, tenemos que poner atención en los exámenes, pero aquí está la palabrita clave, vean, aquí está en esta parte que dice, voy a tratar de subrayarla, vamos a ver acá, en un segundo, esta palabrita clave que está acá y que dice registros contables, ¿ya? Esto es súper importante, chicos, porque de alguna manera el registro contable van a ser nuestros papeles de trabajo. Entonces vean esto pues. Primero, atención en el procedimiento. Segundo, atención en los registros contables. Ahí hablamos de pruebas, ¿sí? Va. Demos ejemplo, chicos, de registros contables. ¿Cuáles podrían ser estos registros contables? Apóyennos aquí. ¿Cuáles serían estos registros contables, chicos? ¿O qué examinarían ustedes? ¿Qué entendemos que la NIA 300 y 500 nos mandan a examinar? Dice aquí registros contables, las operaciones, registros financieros, y ahí dice pruebas. ¿Qué sería? A ver, los escucho, chicos. ¿Qué podríamos examinar aquí como registro contable? A ver, los escucho y los leo. Miren, hasta les voy a subir volumen por si no llego a escuchar. A ver, chicos, entonces, ¿qué podríamos examinar aquí como registro contable? Como operaciones, como registros financieros, como pruebas. A ver. ¿A cuántos? Ah, bueno, no estamos completos ustedes. Y tenemos también una invitada especial. Entonces, estamos completitos. Sexto perito. A ver, tenemos a los 9 contadores acá. Chicos, opinemos. ¿Cuáles serían esos registros contables que tendríamos que examinar o que nos manda a examinar o a poner suma atención, sumo cuidado, la NIA 300 y 500? ¿Cuáles podrían ser estos registros, chicos? A ver. No, ninguno de ustedes. Bueno, hoy sí están bien calladitos o están, creo que les hizo falta llegar al colegio hoy.
Vamos a platicar de esto. Cuando hablamos de registros contables, chicos, nos estamos refiriendo a nuestros documentos. Desde un inventario hasta desde una cédula cero, por ejemplo, en donde organizamos todas las cuentas del inventario, desde un inventario, un balance de situación general de apertura, pasando por una apertura en un libro diario, en una primera partida, todas las partidas o toda la jornalización, verificando cada cédula analítica que se vayan a generar por cada partida. Pudiéramos verificar incluso los libros de compras y ventas, que son los libros que actualmente estamos trabajando, por ejemplo, en el curso de práctica supervisada que lo tuvimos hoy temprano, pues el libro de compras y ventas, el libro de cuenta corriente de clientes y proveedores. Por eso es que les pregunto, porque es algo que sí estamos manejando, es algo que sí estamos realizando, ¿sí? Ahí, en esos registros contables, es donde la NIA 300 y 500 nos invita a poner mayor atención, ¿sí? En la verificación o en el examen de esos registros contables. Y quería su participación precisamente por algo, porque aquí es fácil o es sencillo confundirlo en ocasiones con el siguiente punto, que son las evidencias, ¿sí? En otras oportunidades, con otro grupo de estudiantes, hemos platicado en este punto y algunos me han comentado, bueno, el registros contables o el examen de los registros contables podría ser sobre las facturas. Usted que nos menciona tanto el número de factura, verificar el número de serie de la factura, verificar el recibo, los recibos de caja, las notas de crédito, de débito, pues podría ser un examen que se haga sobre ese registro contable. Cuidado. Ahí tenemos dos cosas bien distintas, ¿sí? Una cosa es el registro contable que usted va a tener, el registro contable que usted está generando, su papel de trabajo, que ya lo mencionábamos desde una cédula cero hasta una partida de liquidación y cierre al fin del cierre contable, pero es algo que le pertenece, algo que usted ha generado dentro del departamento de la conta. Y por otro lado, está precisamente lo que mencionamos aquí, evidencias que se obtengan vamos a subrayar esto, evidencias de fuentes externas, ¿sí? Punto importante. Evidencias de fuentes externas, ¿sí? Entonces, ahí pudiera ser precisamente bancos, algún comprobante de algún depósito, ¿sí? Alguna boleta de banco, proveedores, clientes, y aquí podría decir usted, profe, y no acaba de decir usted clientes y proveedores en los registros contables y lo relacionó con práctica supervisada. Exacto. Así mero, pero cuando mencionamos registros contables, nos estamos refiriendo a aquel libro de 3 columnas en donde usted coloca las deudas y los abonos y los descuentos que se le hacen a cada proveedor y a cada cliente, ¿sí? Por otro lado, la fuente externa, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, la nota de crédito y la nota de débito que pudiera extendernos un proveedor, ¿sí? Sería, por ejemplo, el depósito que hiciera o la boleta que nos pudiera presentar uno de nuestros clientes para hacerle el descuento en nuestro libro de clientes, en nuestro libro de cuenta corrientes. Entonces son fuentes externas, es algo que no está originado, que no se generó dentro de la conta, sino que es de una fuente externa. ¿Estamos? Entonces, ahí está. En resumen, la NIA 300 y 500 nos ordena a poner suma atención y sumo cuidado en los procedimientos de la empresa, en los registros contables y en las evidencias de fuentes externas que pudiéramos recibir, ¿verdad? Muy bien, 3 puntos importantes de la NIA 300 y 500, ¿sí? Bueno, vamos a darles otra oportunidad a ver dentro de un momento para que vuelvan a participar, a ver qué tal, si ya están conmigo por ahí, ¿verdad? Entonces, sigamos. Vamos a continuar acá. Y vamos a hablar ahora de un punto muy importante y que es precisamente la diferencia entre auditoría y contabilidad, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas, pues ya tenemos una idea, pues, tanto clara de lo que sería auditoría y de lo que sería contabilidad. Sí, creo que tenemos la idea bastante clara ahí por medio de esta inducción. Sin embargo, vamos a conceptualizar precisamente la diferencia para situaciones o para asuntos del curso, como tal de auditoría, uno de inducción a la introducción a la auditoría o auditoría, teoría y práctica, así de nuestro primer curso de auditoría. Entonces, como diferencia, yo aquí resalté precisamente la gran diferencia que hay entre una y la otra, ¿verdad? Ambas pudiéramos mencionar que son ciencias, son habilidades, son estudios, o como mencionamos acá, ambas son o conllevan un proceso, ¿sí? Mencionamos aquí como parte de la auditoría, que es un proceso analítico, ¿verdad? Y como parte de la contabilidad, que es un proceso constructivo. Muy bien. Y para pues seguir comprendiendo mejor estas diferencias, pues vamos a pedirle en esta oportunidad a la señorita Cintia
y a la señorita Jocelyn Ruiz que nos puedan leer los siguientes apartados. Le vamos a dejar a Cintia el apartado de contabilidad y a Jocelyn Ruiz le vamos a dejar el apartado de auditoría. Entonces, primero vamos a escuchar a Jocelyn Ruiz. Por favor, Jocelyn. Auditoría es el proceso analítico que consiste en retrotraer las cuentas y operaciones que se tomaron para formar los estados financieros. Así también el proceso de las transacciones realizadas desde los libros de primera entrada hasta los registros finales. Muy bien, gracias, Jocelyn Ruiz. ¿Sí? Ahí hay una palabrita clave, ¿sí? A ver si alguien la ubica. A ver, ¿qué subrayo, chicos, como palabrita clave aquí? Aparte de ese proceso analítico, lo voy a ir a subrayar porque esto es importante, ¿sí? Ese proceso analítico. Aquí está. Proceso analítico. Pero ahora quisiera que verificáramos en qué consiste realmente la auditoría. ¿Palabrita clave? Retrotraer las cuentas. Exactamente. Retrotraer, como menciona por acá, retrotraer las cuentas y operaciones. ¿Sí? Punto importante del proceso analítico. ¿A qué hace referencia a retrotraer? A ver, alguien que me explique. ¿A qué hace referencia a retrotraer? ¿O qué comprendemos por retrotraer? ¿Qué idea tenemos de retrotraer? Yo tengo una noción. A mí se me ocurre esto. A mí se me ocurre rapidísimo, o sea, retrotraer. Yo pienso en esto. No sé si logran ver mi cámara. Yo pienso en esto. ¿Qué es esto, chicos? Es un teclado, ¿no? Es un teclado y yo pienso en el control Z, ¿no? Eso es retrotraer. Control Z, control Z, control Z. Peor en Excel. Cuando estamos en Excel, ustedes me han visto trabajar a mí en Excel y entonces de repente, ay, se me pasó esto, sumé mal, entonces denme un segundo, les digo control Z, ¿verdad? Eso es retrotraer, de alguna manera, yo así lo veo, es la primera idea que se me viene, o sea, retroceder o regresar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, retrotraer es precisamente retomar o traer lo que ya pasó o el origen de nuestros registros a este momento de verificación, a este momento de análisis, ¿sí? Tengo que traer la razón por la cual el contador escribió esa cuenta. Entonces tengo que regresar y decir, bueno, vamos a ver qué pasó ese día y lo traigo aquí al proceso de análisis. Lo traigo aquí al momento de verificación. ¿Estamos? Entonces, por eso menciona en qué consiste en retrotraer, ¿sí? En regresar o traer del pasado ese momento clave de las cuentas y de las operaciones que se tomaron para formar los estados financieros. Punto importante porque aquí nuestro objeto de estudio en esto son los estados financieros. Aquí sí no hay pierde, ¿verdad? Para cuestiones de la auditoría, aquí el objeto de estudio son los estados financieros. Así también menciona acá el proceso de las transacciones realizadas desde los libros de primera entrada, ¿sí? Vaya, ¿cuáles son los libros de primera entrada, mis queridos contadores? Los libros de primera entrada, alguien que me diga, existen varios, ¿verdad? Pero hay 2, 3 que los trabajamos con mucha frecuencia y que estamos trabajando en práctica. Libros de primera entrada, ¿cuáles serían estos? A ver, es su segunda oportunidad, a ver si no los voy a ponchar ustedes. Ya dieron un strike. Libros de primera entrada. ¿Cuáles serían esos libros de primera entrada? Bueno, el profe dice que los estamos viendo en práctica. Bueno, pónganse a pensar, ¿qué han hecho? Muy bien. Ya Jocelyn Ruiz nos manda por acá libro diario. El libro diario también nos manda Karina. Exacto. Y es que rápido se nos viene, ¿no? Libro de primera entrada. Cuando nosotros aprendemos la conta, siempre les decimos esto. Libro de primer, ¿es el libro diario o el de primera entrada? Le decimos también, ¿verdad? Excelente, el libro diario. El libro mayor, exacto. También se pudiera considerar como, Jocelyn Ruiz nos colabora aquí con el libro mayor, también se pudiera considerar como un libro de primera entrada. Sin embargo, el libro mayor lleva consigo un proceso de centralización más que un proceso de primera entrada, ¿sí? Porque para el libro mayor ya están los datos, ya están ingresados. Entonces el mayor lo que hace solo es centralizar y empieza a tomar todos los datos, ¿no? Entonces digamos que el mayor sí es considerado como parte de la etapa inicial del proceso contable, pero no tanto como un libro de primera entrada. Hay uno más de primera entrada y que es el más extenso. A ver si todos recordaran, ejercicio 1, 2, 3, 4 y ejercicio 6 de práctica supervisada.
¿Qué trabajamos ahí en estos 5 ejercicios que mencioné? Y que ustedes ya tienen al día, o van a tener al día para el día viernes en la práctica. Ejercicio 1, 2, 3, 4 y 6. ¿Cuál es la característica o cuál es el registro que se hace acá? En estos ejercicios. El libro diario se hace en el 6, eso sí es cierto, pero en el 1, 2 y 3, y en el 4 también, perdón, no está el libro diario. Pero ¿cuál es ese libro que sí prevalece? ¿Sí? Por ahí nos menciona Karina, ¿el inventario? Exactamente, ¿sí? El inventario es precisamente ese libro de primera entrada también, en donde por medio de ese libro, por medio de ese registro, entra a nuestra cuenta, la cuenta caja, entra bancos, entra clientes, entra corresponsales, entra mercaderías, entra el IVA, entra mobiliario de equipo y entran todas las partidas de la partida de apertura, ¿sí? O bien todas las partidas de nuestro resumen de inventario. Por eso, por excelencia, se le conoce al inventario y al libro diario como los libros de primera entrada, donde se ingresa por primera vez o ingresan por primera vez los datos a nuestra contabilidad, ¿sí? Bueno, gracias a ella, espero que haya estado bastante claro. Todavía tenemos minutitos ahí para escuchar ahora a nuestra compañerita Jocelyn, Cintia. Cintia, que nos va a tomar lectura del proceso contable o de lo que es contabilidad. Cintia, entonces la escuchamos. Contabilidad es un proceso constructivo la que toma como base los documentos originales, analizándolos y registrando las transacciones en el libro de primera entrada, luego al libro mayor y por último al de balances, de donde se obtienen los datos para los estados financieros. Muy bien, gracias, Cintia. Como les dije, yo creo que aquí está ya en resumen lo que hemos venido platicando, ¿no? Precisamente esos libros de primera entrada, bien, no sé si se dan cuenta cómo es que la misma definición de contabilidad nos separa los libros de primera entrada y dice luego al libro mayor. No sé si se percatan de eso, voy a tratar de subrayarlo aquí con ustedes. Esta parte lo voy a borrar porque a mí lo que me interesa ahorita no es esto, pero solo para que se percaten. Dice las transacciones en el libro de primera entrada, ¿sí? No nos dice cuáles, solo nos dice en el libro de primera entrada, luego al libro mayor y por último al de balances. Entonces, yo creo que aquí queda más que claro el hecho de que cuando se menciona libros de primera entrada se hace referencia por excelencia a esos libros de inventario y al libro de formalización o el libro diario, ¿verdad? Y ya por eso dice, y luego al libro mayor, ¿verdad? Que son los que nos sirven para los estados financieros. Pero ojo aquí, la contabilidad es un proceso constructivo, ¿sí? La que toma como base los documentos originales. Entonces, aquí, como se está construyendo la conta, aquí es de verificar qué es lo que vamos a necesitar, cuáles van a ser las fuentes de información. Y por eso aquí mencionamos como base los documentos originales. ¿Cuáles podrían ser documentos originales, jóvenes? Por ejemplo, desde lo que sería el libro de bancos, por ejemplo, pudiera ser los estados de cuenta, ¿sí? O el depósito de apertura de la cuenta bancaria. Desde eso hasta los documentos de inventarios físicos que se hacen en la empresa, ¿sí? Analizándolos y ahí está la palabra clave, registrando las transacciones en el libro de primera entrada, ¿sí? Entonces, con esto me quedo. Yo sé que todavía me queda un par de segunditos de esta sesión. Les voy a suplicar se vuelvan a conectar, ¿sí? Y aquí están las dos claves o las grandes diferencias de estas dos ciencias, ¿sí? Entre auditoría y contabilidad. Una es un proceso analítico que va a retrotraer las cuentas y operaciones que se necesitaron para hacer los estados financieros, y la otra es un proceso constructivo que toma como base los documentos originales que son registrados en los libros de primera entrada, ¿sí? Muy bien. Termino acá entonces, los espero en la siguiente sesión, chicos, para terminar con nuestra clase de auditoría y continuar por último con nuestra clase de contabilidad gubernamental. Entonces,